Hola estudiantes y bienvenidos a esta clase virtual. Mi nombre es Gonzalo, seré su profesor durante esta exposición. En esta ocasión nos vamos a centrar en el contenido de octavo básico y en la unidad número 1. La unidad número 1 se titula ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno? Esta unidad se centra mayoritariamente en lo que conocemos como Renacimiento. Y puntualmente nos vamos a enfocar en el objetivo de aprendizaje número 1, que nos pide analizar, apoyándose de diversas fuentes, la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en las expresiones culturales del humanismo y del Renacimiento. Ya, a todo esto, nosotros el primer concepto que debemos manejar para abordar esta unidad es ¿qué es el Renacimiento? Y en qué época temporal ocurre. El Renacimiento, como lo dice la palabra, busca ser un renacer del hombre, entendiendo esto a nivel cultural e intelectual. Y esto ocurre entre el siglo XV y el siglo XVI, entre los años 1400 y 1500. Entendiendo a nivel geográfico, es que en esta época el centro de todo es Europa. Aquí estamos en una etapa en donde todavía no se descubre América, en donde es muy fuerte el pensamiento que la Tierra es plana, en donde se propone que el planeta Tierra es el centro del universo, en donde el pensamiento religioso era muy fuerte, sobre todo por herencia propia de la época de la Edad Media. La Edad Media viene a ser una época bastante cuestionada a nivel histórico, un poco incomprendida también, pero en el medioevo se genera un pensamiento teocentrista. Este concepto lo tienen que tener sumamente claro porque el teocentrismo viene a explicar un poco las cosas, un poco por qué la Edad Media fue como fue y por qué también se generó el Renacimiento. El teocentrismo propone como a Dios el centro de todo, el centro de toda explicación, el centro de toda causalidad y consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Todo es gracias y por Dios. Aquí no hay explicación humana, no hay explicación científica, sino que todo se debe a la divina providencia. Entonces el medioevo crece y evoluciona en base a esa línea indiscutible, lo que va a generar una especie de ocultismo del pensamiento científico. Pensar de forma científica atenta contra el teocentrismo, ya que estás diciendo que las cosas no son gracias a Dios, sino que tienen una explicación científica. Esto va a traer consigo una serie de persecución al sector que busca explicaciones más bien lógicas de elementos que son explicables a través del método científico. Pero una vez terminada la Edad Media y entrando en lo que conocemos actualmente como Renacimiento, va a existir un cambio de paradigma o un cambio de pensamiento. El de teocentrismo, de tener a Dios como eje principal de todo, vamos a pasar a lo que se conoce como antropocentrismo. Y el antropocentrismo propone que en vez de tener como eje principal a Dios como causante de todo, tenemos al hombre como especie. Pero no como el hombre causante de todo, sino que el hombre con la habilidad de poder explicar los fenómenos que lo rodean. Enfocándose más bien en este pensamiento lógico, filosófico y científico. Esto es interesante porque es un crecimiento y una forma de ver la vida totalmente opuesta a lo que concebían como la realidad, y lo cual debe haber sido un proceso súper complejo. Imagina que en tu casa toda la vida fueron teocentristas y en un minuto te dicen todo lo que tú sabes no es así, sino que tienen explicaciones lógicas y que toda tu verdad no es lo que pensabas realmente. Es un remesón para el pensamiento humano y por eso trae consigo el desplazamiento de la iglesia y un foco mucho más fuerte en lo que viene a ser el hombre.
Esto va a traer como consecuencia principal la generación de la corriente humanista. El humanismo es una corriente cultural, una corriente intelectual que propone, sigue esta línea del antropocentrismo del hombre como eje principal, pero también como el hombre como un ser de admiración. Admiración en el sentido de que no hay que sentir vergüenza del ser humano, ya que el hombre es rico en conocimiento y es rico en habilidades. Esto va a traer consigo que el pensamiento intelectual ya no sea castigado como lo era anteriormente, y que traiga consigo mayor desarrollo intelectual y cultural, lo cual es fundamental y lo que más destaca en esta época. Si uno habla de renacimiento, generalmente piensa en el arte renacentista, en una serie de, digamos que lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero uno lo primero que piensa cuando habla de renacimiento, ya, la Mona Lisa, el David de Miguel Ángel, porque el renacimiento va a enfocar su eje principal en eso, en el cuerpo humano, en la belleza humana, en el pensamiento del hombre. Además, a todo esto, al humanismo hay que sumarle este encantamiento que tenían con la antigua Grecia. Tienen una admiración hacia una cultura que es, digamos, de tiempos pretéritos, pero que aún así tenía elementos que al día de hoy ellos no desarrollaban, principalmente a nivel intelectual y arquitectónico. Si uno ve la arquitectura del Renacimiento, se apega mucho a los elementos de la antigua Grecia. Ellos lo que van a hacer se van a reencantar con estas modas antiguas, podríamos hablar de modas griegas, y las van a aplicar en su realidad. Si uno observa la arquitectura del Renacimiento, tiene una influencia gigantesca en relación a la arquitectura de la antigua Grecia. Ya, digamos, ahora centrándonos un poco en el arte, si uno observa todas las pinturas o todas las esculturas de la época, las cuales son magistrales, se empieza a experimentar con esto de muchas formas. En el caso del David de Miguel Ángel, una escultura como de 3 metros hecha en mármol, es un trabajo de años de esfuerzo, en donde se magnifica el cuerpo humano. O sea, uno ve una apreciación distinta de esto. Si hubiera sido el medioevo y hubieran pintado o hubieran hecho una escultura de un hombre desnudo, la apreciación hubiera sido muy distinta de cómo lo era en el Renacimiento. Además, tenemos la observación del cuerpo humano desde un punto de vista mucho más científico. ¿Y por qué? Porque aquí se empieza a ahondar en la curiosidad. ¿Cómo somos realmente? Es muy común en esta época el hecho de que se empiece a revisar los cuerpos de las personas una vez muertos para ver por qué nos movemos así, cómo es nuestro esqueleto por dentro. Se genera este fenómeno y los artistas lo tratan de plasmar en sus pinturas. Un ejemplo de esto es el hombre de Vitruvio, en donde esta figurita, digamos, este hombre con varios brazos y varias piernas, que ejemplifica el movimiento. Pero más allá de lo que es la pintura, lo interesante es lo que hay detrás de esto. ¿Cuánta observación por parte del pintor para plasmarlo en una pintura? Tenemos como otro elemento importante la creación de Adán, otra pintura muy relevante, en donde aquí se ve este vínculo, porque tampoco podemos decir que en el Renacimiento se olvidaron de la figura de Dios, para nada, ya que es una figura sumamente importante, sobre todo con el poder que tenía la iglesia en aquel entonces, en donde si bien ya no todo gira en torno a Dios, sí se ven, digamos, en paralelo. Está Dios por una parte, está el hombre por otra. Y además tenemos como otra pintura y otro elemento que un poco recalca lo que le estaba indicando, el nacimiento de Venus de Botticelli. Botticelli plasma este nacimiento de Venus, esta pintura que también voy a poner por acá, en donde vemos ese culto a las civilizaciones antiguas, principalmente griegas y romanas, en donde ellos también lo van a plasmar en su arte. El arte va a ser muy distinto al arte digamos, de la Edad Media, ya que aquí se va a plasmar mucho más
el hombre en vez de figuras divinas, y el hombre en sus distintos estados. No tan solo un hombre bello, perfecto, sino que un hombre en su decadencia, en su sufrimiento, y en donde además se va a experimentar con la pintura, se va a experimentar con la forma de crear y hacer arte. Finalmente, todo esto va a traer como resultado los cuestionamientos más significativos de la época. Entre ellos voy a mencionar el heliocentrismo. El heliocentrismo nos indica que es el Sol el centro del universo. En un principio, en los inicios del Renacimiento, se hablaba de que la Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno a ella. Se va a plasmar que no es así y se va a demostrar. Después tenemos otro descubrimiento sumamente interesante, que es el descubrimiento de América. Para ellos el universo, su mundo, era Europa, y quizás un poco de Asia por los intercambios comerciales. Pero descubrir un continente nuevo del que no sabían nada, descubrir de que si navegas no se va a acabar el mundo al final, va a traer un cambio de pensamiento que va a abrir la curiosidad y que va a fomentar este crecimiento intelectual. Bueno, chiquillos, por ahora yo creo que está bien con esto. Esto viene a sintetizar un poco lo que van a trabajar en la guía que ya trabajaron en la siguiente. Espero que les haya quedado bastante claro, y cualquier duda, consulta, me la hacen llegar por algún medio formal y ahí podemos conversar. Espero que se encuentren súper bien y nos vemos próximamente. Chau chau.